Querida familia, buen día. Un día maravilloso para cada persona que me está viendo, está escuchando, gozándonos del privilegio de ser hijos del Señor. Seguimos viendo el fruto del Espíritu. Ya vimos 7, ¿verdad? Los 3 primeros es la relación de Él para conmigo. Amor, gozo y paz. Son 3 cosas que Él me da, que yo necesito en mi vida. Amor, gozo y paz. La segunda que vimos es la relación mía para con otros. Cosas que yo necesito para con otros, que tengo que tener esos atributos, esas cualidades. Paciencia, benignidad y bondad para con los demás. Y la tercera es la relación mía para con el Señor, cosas que yo tengo para con Él. Es fe, mansedumbre y templanza. Ya vimos fe, confiar en Dios, ¿verdad? La fe es algo que Dios me da de manera sobrenatural para que yo pueda confiar en Él. Pero recuerden, solamente aquellos llenos del Espíritu Santo son aquellos que van a obtener el fruto del Espíritu Santo y que van a tener estas cualidades en su vida. Hoy vamos a ver la mansedumbre, es la octava cualidad. Vamos a tener que dar en primer lugar una descripción. Es la fortaleza interior, aunque muchas veces tenga que ceder ante cosas que no me gustan, ¿verdad? Es la disposición de contenerse aún a una provocación. Es contenerse aún ante una provocación. La palabra en el original es la palabra prautes. Ahora, esta palabra prautes es una palabra muy interesante porque es la que se utilizaba para hablar de un animal salvaje que había sido domado. Pensemos en un caballo salvaje que tiene su propia voluntad cuando es salvaje, pero cuando es domado, entonces hace la voluntad del jinete. Moralmente, el cristiano es domado, por decirlo de alguna manera, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con el viejo hombre, hay dentro de nosotros ira, contención, orgullo, deseo de venganza, tantas cosas malas que vinieron con el pecado, la caída y el viejo hombre. Ahora el Espíritu Santo nos tiene que de alguna manera, por decirlo de alguna manera, o graficarlo, de alguna manera domarnos. El manso es el que es controlado por Dios. No hace lo que quiere la carne, sino que hace la voluntad de Dios. Es sumiso a su palabra. El manso tiene un temperamento espiritual, acepta la voluntad de Dios en su vida. Mansedumbre o prautes es lo contrario, dice la palabra del Señor, a ser un peleador. En Tito capítulo 3, versículo 2, dice que a nadie difamen, no sean pendencieros, aquí la palabra es peleadores, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que en primer lugar vemos, no sea peleador, ¿con quién? Con los hombres, sino amables. Hay un ejemplo muy interesante en Números capítulo 12, versículos 1 al 3, que es el ejemplo de Moisés. Dice así el 1, María y Aarón, que eran los que estaban cerca de Moisés, los que supuestamente tenían que mostrar fidelidad,
porque Dios había elegido a Moisés como el líder del pueblo de Israel, como el libertador de Israel para salir de la tierra de Egipto. Y dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El verso 2 dice, y dijeron, mire la pregunta que se hacen entre ellos, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pues la realidad es que Dios hablaba a través de su líder, Dios hablaba a través de Moisés, ¿verdad? Y ellos se quisieron arrogar el derecho, ellos, de ser portadores de la voz de Dios. Y dice algo muy interesante, y lo oyó Jehová. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo va a oír? Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Él era muy manso. Dios le dice a Moisés lo que había sucedido. Lo vemos en los versículos siguientes. Dios trae un castigo sobre Aarón y sobre María. Pero fíjese qué interesante lo que hace Moisés. Dice más adelante, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Dios había traído lepra sobre María. ¿Y qué hace Moisés? Él ruega, por favor, que la sane. Yo me puedo acordar cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios y el pueblo que había quedado al pie del monte había caído en la idolatría y Dios decidió castigarlo y Dios dijo, lo voy a eliminar. Y 3 veces, dice la palabra del Señor, que Moisés clamó a Dios por 40 días y 40 noches sin comer pan, sin beber agua, clamando a Dios por el perdón. Qué interesante, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios que debemos tener mansedumbre con todos los hombres. Moisés no era tonto. Moisés sabía lo que había hecho el pueblo. Moisés sabía lo que había hecho Aarón y María. Pero sin embargo, él ruega para que Dios haga algo y los perdone. Me acuerdo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Santiago capítulo 21 hay otra mansedumbre revelada para nosotros. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Hay gente que está siempre cuestionando la palabra del Señor, siempre buscándole, como decimos en Costa Rica, la quinta pata al gato, siempre. Mansedumbre con los hombres, mansedumbre con la palabra. El ejemplo de Cristo, también reconocido por Pablo en 2 Corintios 10:1, él tiene que hablar a sus hermanos, ¿verdad? Y él dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, por la mansedumbre, mire el ruego de él, por la mansedumbre y la ternura del mismo Cristo. Ahora, la mansedumbre, prautes, el ser controlado por Dios, es un requisito para el cristiano. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en algunas faltas, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, no vayas a gritarle, no vayas a juzgarle y condenarle. Tenés que ir a restaurarle. Esto es como cuando
una parte del cuerpo se salió de su lugar, un hueso se salió de su lugar, quiere decir colocalo de nuevo, pero despacito, tranquilo, controlado. El capítulo 4, versículo 2 de Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice, vestidos pues, fíjese cómo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También es necesario para dar testimonio. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hace algunos años vi en una parada de bus un hombre con una Biblia, estaba toda la fila de la gente que estaba esperando el bus, y este hombre con una Biblia en la mano, gritándole a la gente y diciendo, pecadores, se van al infierno, ustedes inmorales, hipócritas, y les dijo de todo. Claro, después de decirle de todo, ¿quién va a querer recibir a Cristo? Nosotros no estamos para juzgar al mundo o para dar testimonio de esa manera. Nosotros estamos para presentar con mansedumbre, dice, con mansedumbre, la esperanza que hay en nosotros. Queremos o quiero hablar de una conclusión en esto. Es aceptar el trato de Dios como bueno siempre para mi vida. No discuto con Dios, no resisto a Dios, no lucho en contra de Dios, no enfrento a Dios, no contiendo en contra de Dios. Cuando viene la voluntad de Dios para mi vida, y a veces no me gusta, o a veces tengo un sufrimiento, o a veces hay alguna aflicción por alguna prueba que Dios permite, yo tengo que entender que Dios es bueno siempre. Es un espíritu, el de mansedumbre, afable, es un espíritu tranquilo, es una mente controlada, es un alma y un espíritu apacible. Dios quiera, querida familia, Dios quiera que podamos, por medio de la llenura del Espíritu Santo, recibir ese fruto del Espíritu Santo y tener nosotros ese trato con Dios, de ser una persona amorosa para con Él, confiando en Él, sabiendo, como ya dije en oportunidades anteriores, que Dios es bueno siempre, que Dios es sabio y sabe que es lo mejor para nuestra vida, y que Dios es poderoso, Él puede hacer cualquier cosa. Tranquilicemos siempre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro temperamento, y que sea nuestra conducta siempre para con los hombres, hermanos de la iglesia, para con los hombres incrédulos, para con la palabra de Dios, apacibles, cariñosos, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Saben? Si nosotros habláramos de un antónimo de ser o de tener un espíritu manso, ¿sabe cuál sería? El deseo de venganza. Y Dios dice, mía es la venganza. No os venguéis vosotros mismos, dice la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga y que tengamos siempre un espíritu apacible.